Ahora en el programa voy a hablar con la doctora Corina Rodríguez Enríquez. Y Corina es por un lado licenciada en Ciencias Económicas, pero por otro lado tiene un doctorado en Flaxo. ¿Nos quiere contar por qué? Es una cosa extraña, ¿o no? Bueno, por ahí la explicación está en las razones por las cuales estudié Economía. Yo soy licenciada en Economía. Sí. Y empecé la carrera inmediatamente después de terminar el colegio secundario y me anoté en esa carrera porque pensé que me iba a dar elementos para comprender la realidad y poder transformarla. Y en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, la orientación de la carrera en Economía es muy ortodoxa, basada en la teoría neoclásica, que es muy dominante en la disciplina. Entonces, cuando terminé la carrera... Debe ser un sufrimiento infernal. Sí. Cuando terminé la carrera, lo peor de todo era que había dedicado 5 años con mucho esfuerzo, porque yo trabajé full time a tiempo completo durante toda mi carrera, estudiaba a la noche, y cuando terminé la carrera digo, ¿y esto para qué me sirve? Lo debe haber pensado en el transcurso también. En el transcurso, y de hecho el último tramo de la carrera lo hice muy rápido para terminarlo, porque si no, no lo terminaba. Y después me fui a hacer una maestría en políticas públicas afuera. Y ¿a dónde afuera? En el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, en Holanda, en los Países Bajos. Y allí di con una literatura que yo desconocía, que era la literatura de la economía feminista. Una corriente de pensamiento marginal dentro de la economía, y eso me permitió reconciliarme con la economía. Bueno, le servía todo lo que había estudiado hasta ahí. Exactamente. Eso que pensé que no me servía para nada, recuperó algo de valor. Y cuando volví a Argentina, unos años después, hice un doctorado en Ciencias Sociales, que me pareció era lo que completaba la formación que yo necesitaba, ¿no? ¿Y cuál es el título de su tesis y cuál fue el objeto de estudio que la decidió y le pone la sonrisa? Porque la primera parte de la carrera no tenía sonrisa. No, tal cual. Mi tesis la hice sobre los programas de transferencias de ingresos y las dimensiones de género de estos programas. En aquella época, cuando hice mi tesis, existía en Argentina lo que a mi modo de entender fue el primer programa de gran envergadura de transferencias condicionadas de ingresos. Tiene que explicarme un poquito más, porque transferencia de quién a quién, cómo, porque si no, no entiendo. El objeto de estudio de mi tesis en particular fue el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Ah, en la época de Duhalde. Exacto, en la época de la crisis, 2001-2002, el gobierno sale con una intervención de política social asistencial de una envergadura que en Argentina nunca habían tenido ningún programa. Las manzaneras. En realidad el programa era un programa pensado para jefes de hogar desocupados con hijos e hijas a cargo, que no necesitaba un mediador para ser distribuido, porque creaba en algún sentido la posibilidad de acceso al beneficio a quien cumpliera con estas condiciones. Pero lo interesante que sucedió es que en lugar de presentarse los que, según la encuesta permanente de hogares, que es la fuente de información que nos permite conocer cuántas personas desocupadas hay, en lugar de presentarse los 800.000 jefes varones desocupados que la EPH decía que había, se presentaron 2 millones de mujeres, que en la EPH no figuraban como desocupadas, sino como inactivas, como estrategia de sobrevivencia absolutamente razonable de los hogares, ¿no? Como el programa tenía una condición para acceder, que era estar desocupado, y una contraprestación que se exigía, vinculada con el mundo del trabajo remunerado y tener hijos e hijas a cargo, las estrategias de los hogares de los sectores de bajos ingresos fue que la cónyuge inactiva se presentara a solicitar el programa y el jefe desocupado siguiera haciendo changas, que era básicamente lo que hacían para sobrevivir en esos tiempos duros. O sea, que no se autodenunciara él, sino que fuera la compañera. Exacto, porque ahí estaba la condición que penalizaba que si se obtenía un ingreso por fuera del programa, el programa se perdía. Entonces a mí me interesó esa experiencia porque fue un programa de alta envergadura cuantitativa y altamente feminizado, y mi preocupación inicial tenía que ver con, bueno, ¿qué le pasa a la vida de las mujeres? Y cuáles son las herramientas de política pública que pueden servir para mejorarle la vida a las mujeres. Entonces estudié ese programa para dar cuenta de en cuánto servía, en cuánto no, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades. Tengo que hacerle una pregunta porque la estoy haciendo encima, mire lo que le digo. No puedo esperar a que termine la nota para hacer... Dígame, ¿estamos mejor? ¿Que cuándo? Que cuando usted hizo la investigación. Sí, el contexto de la investigación fue, yo creo que uno de los contextos históricos peores de Argentina, ¿no? La crisis del 2001-2002 fue una crisis
O sea, no podemos no estar mejor porque inexorablemente estábamos tan mal. Exactamente. Que a lo sumo podíamos empatarnos en lo mal que estábamos. Y creo que ni siquiera. Sin duda estamos mejor por diversos motivos. Y creo que también estamos mejor en materia del tipo de política asistencial que se implementa, ¿no? Bien. El plan Jefes y Jefas, que fue esta intervención que yo estudié, fue derivando en otras cosas. Uno de los problemas que tuvo el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado fue que exigía tener hijos e hijas a cargo y simultáneamente hacer una contraprestación laboral. ¿Qué hacían esas mujeres que tenían hijos que necesitaban cuidado cuando salían a hacer la contraprestación laboral? El programa, una de las debilidades que tuvo, fue su carencia de perspectiva de género. Claro. Fallar en reconocer que las mujeres tenemos una vida donde combinamos nuestra actividad laboral con las responsabilidades de cuidado que caen mayormente en nuestra espalda por obra de la división sexual del trabajo y este rol cuidador que las mujeres tenemos. Está cambiando eso también. Está cambiando muy lentamente, está cambiando mucho más rápidamente el proceso de incorporación de las mujeres al mercado laboral. Por un lado. Que el proceso de incorporación de los hombres a las responsabilidades de cuidado. Bueno, esa parte es la que yo aspiraba que usted me dijera que esto había cambiado más fuertemente también. Ahí no podemos construir una respuesta porque no tenemos información en el tiempo. Recién en el año 2013 Argentina produce el primer dato con cobertura nacional urbana sobre uso del tiempo, en realidad es sobre trabajo no remunerado. ¿Y los datos qué dan? Y los datos muestran que las mujeres en promedio, las mujeres que vivimos en zonas urbanas en el país, dedicamos en promedio el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado. Que una jornada diaria de trabajo de cuidado para las mujeres supera las 6 horas. Y para los varones se ubica en torno a las 3 horas. Mire, por supuesto que un ejemplo es totalmente irrelevante porque en función de los millones de personas que somos, a mí nunca se me hubiera ocurrido, mi padre falleció, mi madre también, pero nunca se me hubiera ocurrido que mi padre iba a cumplir con ninguna de las funciones. O sea, no es que la mujer cumple el doble, el triple, cumple infinito más porque el otro era 0. Sí, en ese sentido es cierto y creo que eso es muy notable. No necesitamos estadísticas para dar cuenta que las relaciones de género son relaciones dinámicas, son relaciones que cambian. ¿Y qué es lo que nos da la esperanza de que las podamos transformar? Claro. Porque si bien es cierto que los varones se han ido incorporando muy lentamente a las actividades de cuidado, persiste esta brecha, que es una brecha muy grande y que es una brecha que implica una intensidad en el uso del tiempo de las mujeres muy fuerte. Pensar en una jornada diaria de trabajo de cuidado de 6 horas, si a eso le sumamos una jornada laboral de tiempo completo, si a eso le sumamos en las grandes urbes el tiempo de transporte, lo que resulta es que las mujeres nos quedamos sin tiempo para descansar, dormimos muy poco, nos quedamos sin tiempo para formarnos, nos quedamos sin tiempo para hacer actividades recreativas. Para vivir. Nos quedamos sin tiempo para participar en actividades comunitarias o políticas. Así es. Yo se lo decía también eso, siguiendo con los ejemplos, que es lo único que puedo exhibir. Le contaba a una sobrina mía que desde que ella tuvo su segundo hijo, es médica y está tratando de sobrevivir a una cantidad de cosas y finalmente termina no pudiendo desarrollar ella nada que no esté relacionado porque está imbricado. De hecho, es un compromiso, por eso uno tiene hijos, por eso uno se casa, forma una familia, pero también al mismo tiempo eso no puede significar que uno entonces terminó todo. Entonces yo le entregué, me doy cuenta que en el momento de que los chicos son chicos hay una mayor dedicación, pero yo no quiero entregar mi vida, no está bien eso tampoco, pero si no canjeo es mi vida por la vida de mis hijos, y uno quiere que a los hijos les vaya muy bien y daría la vida por ellos, pero al mismo tiempo debería estar contemplado que hay una vida aparte, que yo no querría entregar a los 20, a los 23, a los 25 años, a la edad mía, a los 60 y pico, 70, qué sé yo, pero a los 25 no. Sí, a mí me parece que se trata de pensar cuáles son las condiciones que nos permiten a las personas elegir la vida que vivimos y cómo la vivimos, ¿no? Y que la opción por la maternidad o la paternidad no debiera ser una opción contra otras opciones, sino que debiera ser una opción que pudiese convivir con una carrera laboral, con una carrera académica. Me parece que el problema es la manera en que socialmente organizamos el cuidado de las personas que requieren cuidado. En cierta literatura de la economía feminista hablamos de la organización social del cuidado, para dar cuenta de cómo no solamente los hogares participan en cuidar a las personas, y con cuidar nos referimos a las múltiples actividades que son necesarias para reproducir cotidianamente la vida,
participan los hogares, pero también participa el Estado, también participa el mercado, también participan las organizaciones comunitarias. Y con la poca y débil información que tenemos, lo que podemos concluir como diagnóstico de la Organización Social del Cuidado en Argentina es que es injusta. Y es injusta porque las responsabilidades de cuidado están distribuidas de manera desigual, tanto entre estos actores del cuidado, el Estado, los hogares, el mercado y las organizaciones comunitarias, como dentro de cada uno de ellos, entre varones y mujeres. Y lo más grave no es solamente esta injusticia de la organización social del cuidado, sino que además se transforma en sí mismo en un vector de reproducción de la desigualdad. Porque las posibilidades que yo, que soy una mujer de clase media, con cierto nivel educativo, con ciertas posibilidades económicas, la capacidad que yo tengo para derivar cuidado fuera de mi hogar, fuera de mi responsabilidad, es muy diferente a las posibilidades que tiene una mujer que vive en un hogar con ingresos más bajos, que tiene más hijos, que tiene un nivel educativo más bajo, que tiene posibilidades mucho más limitadas de obtener ingresos en el mercado. Entonces, yo puedo derivar el cuidado, entrar al mercado laboral, tener un empleo a tiempo completo, tener una carrera laboral, generarme ingresos, contratar más servicios de cuidado, y en cambio la mujer que vive en un hogar de ingresos bajos carece de estas posibilidades, se queda a cuidar, no puede generar ingresos, y este es el círculo y la manera en que la desigualdad se reproduce. Y por eso quienes trabajamos en estos temas decimos, en países donde la desigualdad sigue siendo relevante, necesitamos políticas públicas. Yo me quedaría charlando con usted mucho tiempo, como me suele pasar con casi todas las personas que vienen acá, porque yo me ilustro, aprendo, y encima me pagan por hacerlo, lo cual es un privilegio notable, porque yo puedo preguntar, como yo en general no sé nada de nada, le pregunto. Quiero una sola pregunta más. ¿Qué es la economía feminista? Porque me hace ruido escuchar eso. Bueno, me gustaría que me cuentes cuál es el ruido. Sí, yo le cuento. No me gusta la división. En general no me parece bien que haya una segregación. Para evitar la segregación, hacer la autosegregación. Todas las políticas proactivas, dan por ejemplo el premio L'Oreal a la mujer en la ciencia. ¿Se imagina si hubiera el premio Gillette al hombre en la ciencia? Sí, yo primero creo que en el caso de la economía feminista no es una segregación, justamente lo contrario. Por eso le pregunté lo que era. La economía feminista es una corriente de pensamiento dentro de la economía que lo que busca es incorporar en el análisis económico la dimensión de las relaciones de género. Y que lo hace en la convicción de que hay una imbricación entre las relaciones de género y las relaciones económicas, como relaciones sociales, y que lo que le pasa a varones y mujeres en términos de su posición como productores, consumidores, trabajadores, trabajadoras, es diferente y está atravesado por estas relaciones de género. Y por eso podemos hablar de la desigualdad económica de género, porque en efecto toda la evidencia demuestra la sensación que tenemos, que es que las mujeres tenemos una posición económica devaluada respecto subordinada respecto de los varones. Es que su problema es mi problema. Exactamente. No porque usted sea mujer y yo sea hombre, ¿me entiende? Es un problema que tenemos en la sociedad. Por eso ese justamente es el planteo de la economía feminista. La desigualdad de género no es un problema de las mujeres. Claro que no. Es un problema de quienes aspiramos a vivir en una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido, la economía feminista es un programa académico, pero también es un programa político, porque busca generar conocimiento para transformar la realidad. Y parte de las propuestas de la economía feminista, o parte de las propuestas que se construyen a partir del conocimiento que la economía feminista genera, puede incluir medidas las que se llaman de discriminación positiva. Y yo entiendo que puede haber molestia y resistencia frente a esto. Yo también las tendría si partiéramos de una situación de igualdad. Pero partimos de una situación de desigualdad. Yo quiero generar las condiciones de igualdad mostrando que el problema no es un problema de las mujeres, es un problema de todos nosotros. No puede haber división en los sueldos que perciben las mujeres. A igualdad, digamos, yo ofrezco lo mismo, una persona ofrece un trabajo, tiene que tener la paga independientemente del género. Exactamente. Como decirle por el color de pelo, qué sé yo, ¿de qué me habla? ¿O es eficiente o no es eficiente? Exactamente, y como eso no sucede y como hay mecanismos de discriminación, hacen falta políticas que corrijan que transformen esos mecanismos de discriminación. Y yo creo que la principal, y cierro con esto, la principal aspiración de las políticas de discriminación positiva es desaparecer, que no hagan falta. Que no hagan falta, por supuesto. Se llama Corina Rodríguez Enríquez, ustedes la escucharon, una persona muy articulada para hablar y obviamente ha pensado muchísimo en todo esto. No es que lo vengo pensando en el colectivo o en el auto cuando venía para acá,
sino que yo estoy seguro que le podría apretar un botón a la noche cuando está durmiendo y le digo, Corina, y hablé de esto, y Corina hablaría 6 meses. Gracias por haber venido. Fue muy interesante. Gracias.